Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Francisco de Pierola y en esta oportunidad vamos a conversar con Rodrigo Parra. Él es ingeniero electrónico y analista de datos. Rodrigo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Francisco. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, en las últimas semanas hemos tenido bastantes avances a nivel de contagios, los números no nos están favoreciendo. Lo que me gustaría saber, que nos comentes, que nos cuentes, es cuáles son las cifras más importantes para analizar la situación en la que nos encontramos. Porque por un lado tenemos fallecimientos, tenemos recuperados, tenemos camas UCI, tenemos vacunados. Entonces, cuéntanos un poco cuáles son las cifras más importantes para analizar la situación en la que nos encontramos. Sí, las cifras más importantes que se deben considerar y las que está considerando el Ministerio de Salud, y lo he comentado antes, es uno, el exceso de funciones, y esto es en base al Sistema Nacional de Funciones SINADEF, y también las muertes confirmadas que reporta a diario el Ministerio. Después de estas cifras podríamos analizar también ocupación de camas UCI, la tasa de contagios o positividad. Entonces, esta sumatoria de factores que lamentablemente no han sido nada favorables en las últimas semanas son las que se entiende que el Ministerio, junto con otras variables tales económicas, son las que ayudan a tomar alguna decisión como fue el día de ayer. Bien, ahora, ¿cómo hemos evolucionado o cómo hemos retrocedido en las últimas semanas? Porque hay una tendencia hemos podido ver, ¿no? Que cada día hemos tenido un número bastante llamativo, bastante impactante de fallecimientos. Esta tendencia solamente es en la ciudad, solamente es en Lima, es en qué parte del país. Cuéntanos un poco más acerca de cómo hemos estado avanzando o retrocediendo estas últimas semanas. Sí, lamentablemente estamos en el peor momento de la pandemia. La última semana se presentaron incluso tres cifras máximas o tres récords de fallecidos reportados y confirmados por el MINSA, con un día incluso que se reportaban 384 muertes en un día. Si miramos el exceso de funciones o las muertes por toda causa en SINADEF, al día de hoy están muriendo en promedio 1.140 personas. Y antes de la pandemia, el número regular, por así decirlo, eran 300 fallecidos por día. Si nos comparamos con la primera ola, durante la primera ola, el número promedio de fallecidos no llegó a superar los 1.010 muertes, las 1.010 muertes por día. Entonces, el incremento es muy alto. La velocidad con la que ha crecido la curva de fallecidos en las dos últimas semanas ha sido muy rápido. Hablando de los fallecidos confirmados por MINSA, en menos de 2 semanas pasamos de 200 muertes diarias en promedio a 300 al día de hoy. Entonces, esto, la verdad, ha sido bastante preocupante y sobre dónde se está generando. Lima, lamentablemente, desde hace un mes está en un punto estable muy alto. No está subiendo, pero tampoco está disminuyendo. Sin embargo, hay un exceso de defunciones muy importante. El exceso de defunciones está dando principalmente en regiones en este momento, el alza en los fallecidos, en regiones como Lambayeque, en La Libertad, lamentablemente Cusco, San Martín, también está Piura. Entonces, esta suma de factores es la que nos ha llevado al punto en el que estamos ahora, que es como te mencionaba, el peor momento de la pandemia. Y esto acá, la explicación que podríamos darle es por la cepa brasileña, que es mucho más contagiosa, se debe a que las políticas o medidas han sido más laxas, hemos tenido una cuarentena con menos restricciones. ¿Qué lectura puedes interpretar tú para poder determinar por qué es que estamos ahora en el peor momento? Sí, todo apunta a que es la presencia de la nueva variante brasileña, justo en la ventana de tiempo en que el ministerio confirmaba una prevalencia de 40% en Lima y ya un avance significativo en regiones. En esta ventana de tiempo vimos varios indicadores que empezaron a subir, la tasa de contagios y los fallecidos, sobre todo rápidamente. Hemos tenido la misma velocidad de crecimiento en fallecidos que tuvimos en las dos últimas semanas de enero. Esto fue posterior a fiestas y también con la variante británica presente. Entonces, las restricciones que hemos tenido pueden haber sido más estrictas y laxas en algún momento y no todas han tenido algún efecto determinante en cuanto al descenso o el ascenso de las curvas. Lo que sí ha coincidido mayormente es que en las fechas o semanas que se hablaba de una nueva variante en territorio nacional, veíamos que la curva también de fallecidos aumentaba rápidamente.
Entonces, seguramente está asociado, y como también lo ha dicho el ministro de Salud, que el aumento de fallecidos es por esta variante. Bien. Ahora, tenemos las cifras que nos brinda el MINSA, pero también hay las cifras del SINADEF, que no siempre coinciden. ¿A qué se debe esta discrepancia y cuál es la cifra, en todo caso, que debemos eh, tomar como la más veraz? La cifra que da el MINSA son los fallecidos confirmados con algún tipo de prueba que puede ser la molecular, la antígena, antígenos o la ya casi no usada prueba rápida que se usaba mayormente durante la primera ola. En cambio, la cifra que nos muestra SINADEF son todas las muertes por COVID, sean confirmadas, sospechosas o probables. Entonces, la gran diferencia se da porque durante la primera ola no había suficiente capacidad de pruebas para poder diagnosticar a todos. Lamentablemente, los fallecidos en domicilios no se podía confirmar con alguna prueba que había sido por COVID. Lo que sucede en esta segunda etapa es que si bien contamos con una mayor cantidad de pruebas, más del doble de lo que hacíamos durante la primera ola, la capacidad de camas no ha aumentado en la medida que se demandan estas. Entonces siguen habiendo fallecidos en domicilios, no se llega a confirmar que es por COVID con algún tipo de prueba. Y esto viene desde la OMS. La OMS a cada país pide que se clasifiquen por separado, muertes confirmadas, solamente los que tienen un tipo de muertes sospechosas o probables, a todas aquellas que son por criterio clínico, contacto estrecho con casos confirmados y cosas por el estilo. Bien, ahora, como comentábamos, Lima y Callao han vuelto a ser considerado como una región de nivel extremo, lo que significa que no podemos salir los domingos. ¿Cuál ha sido el motivo por el cual el gobierno ha decidido? O sea, ¿cuál ha sido la cifra que ha determinado que volvamos a extremo? ¿Es fallecimientos? ¿Es capacidad de camas UCI? ¿Es recuperados? ¿Cuál es la cifra? Viendo los indicadores, no es fallecidos. Fallecidos se está manteniendo en el mismo nivel ya desde hace varias semanas. No es ocupación de camas UCI porque está igual de saturado y quedan menos de 10 camas por día en todo Lima. El único indicador que vemos que ha aumentado en las últimas 2 semanas es la positividad, es la tasa de contagios. Pasamos de una positividad de un 11% a casi 15% al día de hoy en estas 2 últimas semanas. Y esto puede ser un precedente para que también luego la demanda de camas aumente y lamentablemente los fallecidos también. Bien, ahora puntualmente a esta nueva norma, ¿no? Lima y Callao ahora, como mencionamos, es una región extrema. Los domingos tenemos restricción vehicular y también personal. No podemos salir a la calle, estamos enclaustrados en nuestras casas. Esto de acá tiene un ataque o un impacto bastante negativo para todos los negocios, para todos los restaurantes, todas las tiendas, porque los domingos es un día donde la gente, donde los peruanos salimos a la calle, salimos a consumir, salimos a comer, salimos a almorzar, salimos a comprar. No tenemos domingos. La pregunta es, ¿realmente hay un impacto para frenar los contagios reduciendo un día a la semana? Porque el año pasado muchos expertos, muchos analistas ideaban esta teoría que era que si te restringen el domingo solamente vas a hacer que más gente salga el sábado. Pero quiero saber si es que realmente hay evidencias que demuestran que frenando el domingo vamos a poder tener un freno de contagios. Bueno, basándonos en los datos, sobre todo en Lima, mientras que estuvimos en una cuarentena o en una categoría de nivel extremo durante el mes de febrero, lo que vimos durante ese periodo fue que la positividad bajó, tardó en bajar, efectivamente, y cuando estaban empezando a disminuir los fallecidos fue que nuevamente bajamos a un nivel muy alto. Entonces, podemos asociar que durante esa ventana de tiempo las normas impuestas de cuarentena a nivel extremo, las no salidas los domingos, los rangos de horario, sí pudieron haber ayudado a que disminuyan los contagios y por ende también hospitalizaciones y fallecidos. Eh, Igual hay que considerar que en las últimas semanas pues tenemos otros factores, otras variables que como mencionaba es la nueva variante brasileña, que independientemente de las normas o restricciones que se pongan en muchos países como Chile, no yendo muy lejos, con las cuarentenas que están teniendo ellos y grandes restricciones, incluso fronteras, los fallecidos siguen en aumento. Entonces, esta nueva medida y volver a nivel extremo aporta definitivamente, pero no creo que sea suficiente para que la curva de contagios baje.
pero sí para que no siga aumentando. Bien, pero también uno podría interpretar que bajaron las cifras porque también tuvimos nuevamente el toque de queda comenzaba a las 9, antes comenzaba a las 12 o a las 11, se redujo un poco el tiempo en el que uno estaba permitido de salir, ¿no? Porque la queja acá, sobre todo por parte de los restauranteros, es que están afectando su economía porque recordemos que el 9 de mayo es el Día de la Madre, es un día bastante importante para todos los negocios, todos los comercios, es un día donde la gente suele gastar dinero, ya sea en restaurantes o en regalos o en salir a pasear. Entonces, ¿vale realmente la pena reducir los domingos? ¿Hay un efecto positivo? O sea, ¿cómo podríamos en todo caso evaluar o ver si es que eliminar el domingo como un día donde los peruanos podemos salir a la calle, o por lo menos los limeños o la gente del Callao podemos salir a la calle, si es que tiene un efecto positivo en la lucha Hablando, contra frenar el virus, ¿no? sí, hablando puntualmente del domingo, y esto lo mencionan epidemiólogos, médicos, el riesgo de actividades al aire libre pues no es representativo. En ese sentido, pues ellos no toman como el domingo como un día que pueda aumentar la tasa de contagio si es que lo dejan abierto, ¿no? Sí amerita que haya tal vez un mayor control de restricciones en centros comerciales, como se ha visto en épocas festivas, que igual hay aglomeraciones, igual hay colas, igual no se llega a respetar el aforo, pero en sí los domingos, actividades al aire libre, y esto por especialistas, médicos, epidemiólogos, no representa un riesgo a la salud o al incremento de contagios. Bien. Rodrigo, muchas gracias por brindarnos un poco de tu tiempo para ilustrarnos con estas cifras relacionadas al COVID-19. Gusto, Francisco. Hasta la próxima, Rodrigo. Conversábamos con Rodrigo Parra, él es ingeniero electrónico y analista de datos acerca de las últimas cifras de las últimas semanas, cómo hemos ido empeorando en realidad, pero debido a eso, ahora la región Lima y Callao van a pasar nuevamente a ser consideradas como regiones de nivel extremo. Eso fue todo por ahora, pero ustedes quédense conectados porque volvemos más adelante con más noticias.